¿Cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar? Python, C++, Java, JavaScript. ¿Cuál de ellos elijo si no sé programar y quiero aprender? Bueno, ahí te va directamente mi respuesta. Quizás bastante polémica, pero bueno, ahí te va y luego te doy una justificación de por qué. Y es, no existe un mejor lenguaje para aprender a programar. Bueno, ahí está, ya te di la respuesta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo pienso esto? Bien, y ojo, no quiero que te lo tomes así como una respuesta totalitaria, como que, mira, me lo dijo esta persona, tiene que ser cierto. Esa es mi opinión. Yo lo he reflexionado durante mucho tiempo en base a mi experiencia. A lo mejor si me acuerdo, si no me revuelvo tanto, te cuento mi experiencia al final. Eh, pero bueno, son mis reflexiones. Aquí el chiste es que tú también te sientes a reflexionar, que si hay un programador, alguien que ya sabe programar aquí, que ponga en los comentarios su reflexión también. Bueno, porque yo creo que no existe un mejor lenguaje. Para empezar, tenemos que entender algo muy importante, y es que cuando nosotros no sabemos programar, que yo creo que si estás en este video debe de ser tu caso, o al menos de una gran parte de las personas que lo vean, cuando nosotros no sabemos programar, confundimos un poquito las cosas. Digo confundimos porque me incluyo, me llegó a pasar. Nosotros solemos pensar que programar es eso que se ve a lo mejor en las películas, una persona ahí escribiendo un montón de letras, un montón de palabras en una computadora y con fondo negro, cuando programar va más allá de eso. Eso que ustedes ven de escribir cosas en una computadora es una de las varias fases de la programación. Esa fase se le conoce como escribir código. Y ahí sí, si tú te hubieras preguntado qué lenguaje es mejor para aprender a escribir código, a lo mejor ahí sí te hubiera dado otra respuesta. Pero aquí la pregunta era cuál era el mejor para aprender a programar. Entonces, ¿qué otras cosas abarca la programación aparte de escribir código? Eh, Pudiéramos pensarlo en varias fases, yo las había escrito aquí, espero encontrarlas rápido. Programar podríamos dividirlo en cuatro fases. Una es analizar un problema que se nos da, porque programamos para resolver problemas. Diseñar un algoritmo que dé solución a dicho problema. Un algoritmo es algo abstracto, ahorita lo vamos a explicar mejor. Luego, escribir el código para implementar ese algoritmo. Y por último, probar y depurar. O sea, probar el código que hemos escrito para saber si funciona o no, si se ha resuelto el problema que nosotros buscamos resolver o no se ha resuelto. Entonces, así podemos dividir a la programación en cuatro etapas. Entonces, si tú me dices, es que yo no sé programar, pues yo puedo dar por entendido que no sabes ninguna de estas fases. No conoces ninguna de estas fases de la programación. O a lo mejor pudiera ser que no sabes la fase uno o la fase 3 o la fase 4, pero pues eso yo no lo sé. Yo no lo sé. Entonces, en general, yo pudiera pensar que si no sabes programar, no sabes hacer ninguna de estas fases, ¿verdad? Vamos a quedarnos con ese supuesto, que no sabemos ni analizar el problema, ni diseñar el algoritmo, ni escribir código, ni probar y depurar. Entonces, yo digo que no existe un mejor lenguaje de programación para aprender a programar, porque antes de sentarnos a escribir código, que es donde ya tenemos que aprender un lenguaje, tenemos que aprender a pensar. Sí, yo sé, oye, soy humano, existo, pienso y por lo tanto existo. Sí, ok, todos pensamos, es verdad. Pero, ¿de qué forma pensamos? ¿Ok? No voy a entrar en mucho detalle en este video. Para que nosotros podamos aprender a programar, básicamente tenemos que tener, o bueno, agarrar un pensamiento, una forma de pensar más organizada, más estructurada. Se aprende a lo mejor con libros, con videos, pero más que nada con la práctica, ¿va? Entonces, eh, yo creo que a menos que seas quizás una persona superdotada, va a ser un poco difícil que tengas esa forma de pensar de manera estructurada, que busca soluciones y todo eso, de forma tan innata. Entonces, antes de sentarnos a escribir código, antes de aprender un lenguaje de programación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a pensar, aprender a organizar nuestras ideas, aprender al menos lo básico de lógica, ¿ok? Aprender operaciones lógicas, etcétera. Tenemos que aprender a analizar problemas. Tenemos que aprender a diseñar luego algoritmos, ¿bien? Y luego ya aprendemos ahora sí a escribir código, o sea, ya aprendemos un lenguaje de programación. Pero fíjate, aquí hay algo bien curioso. Yo algo que he reflexionado a lo largo de los años, desde que aprendí a programar,
es que uno puede diseñar un algoritmo, uno puede pensar bien sin saber programar y sin saber escribir código. Pero no puedes programar sin antes saber diseñar un algoritmo, sin saber pensar. Entonces, por eso hago mucha énfasis en esta parte de pensar antes de escribir, ¿ok? Primero hay que aprender a pensar bien de forma organizada, luego crear algoritmos y luego ya después, naturalmente, va a seguir escribir código. Y es que una vez tú teniendo dominadas estas partes de el diseño de algoritmos, de pensar, de analizar, ya ni siquiera se te va a hacer difícil o complicado aprender un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación, de hecho, bueno, están hechos para que el humano los entienda. Tienen muchas palabras, símbolos que nosotros podemos entender de forma bastante intuitiva y cambian muy poco dependiendo de los lenguajes. Cambian poco. O sea, sí hay cambios. Si tú aprendes Python y luego quieres pasar a C++, van a haber cambios en cuanto a la sintaxis, en cuanto a cómo escribimos determinadas cosas. Pero los cambios van a ser muy poco notorios si tú antes ya tienes una estructura, un pensamiento bien estructurado, si tú antes ya sabes diseñar un algoritmo, ¿ok? Si tú ya sabes todo eso, va a ser bastante fácil que te muevas entre el lenguaje de programación que tú quieras, ¿ok? Y bueno, eso es porque yo creo que no existe un lenguaje para aprender a programar ideal, ¿ok? Aprender a programar no es solamente escribir código. Si tú piensas que por saberte o dominar la sintaxis de Python o de C Sharp o no sé, inserta aquí cualquier lenguaje. Si tú piensas que por saberte la sintaxis ya vas a saber programar, lo siento, pero te vas a dar de muchos topes en la pared. A mí me pasó al principio. Yo cuando aprendí a programar de forma autodidacta, yo aprendí más o menos de forma muy básica, muy leve, la parte, digamos, conceptual de la programación, muy por encimita. Y me aprendí bastante la sintaxis, si no me acuerdo, de C Sharp. Pero ¿qué pasaba? Sí, así era C Sharp porque yo empecé justamente por diseñar videojuegos, por crear videojuegos. Entonces yo me aprendí la sintaxis que quería decir cada palabrita, cada símbolo de ahí de C Sharp. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo necesitaba solucionar un problema de mi videojuego, implementar una solución, no sabía ni siquiera cómo atacarlo, cómo atacar ese problema. Quería, no sé, añadir una mecánica que fuera sumando puntos cada vez que tocaba una moneda. Hombre, yo sabía que lo que se llaman condicionales en C Sharp son estas cosas que dicen if y tal cosa, ¿no? Pero no sabía la idea detrás de esas condicionales. Entonces, no podía solucionar por mi cuenta problemas tan simples. Por problemitas así muy simples me iba ahí a Stack Overflow. En ese tiempo no existía ChatGPT y me ponía a preguntar. Incluso yo recuerdo que por ahí me llegaron a decir como, oye, ¿cómo estás haciendo un videojuego si ni siquiera sabes esta parte de la programación, verdad? Entonces, ¿sabía escribir código? Sí, sabía escribirlo, pero no sabía programar, no sabía diseñar algoritmos. Ahora también una pregunta que pudiera desprenderse de aquí: ¿cuánto tiempo le dedico al diseño de algoritmos? Y aquí yo te diría, no te preocupes por el tiempo, no te preocupes por cuánto tiempo le dedicas, preocúpate por la calidad, preocúpate por aprender bien y dominar esa parte conceptual de diseñar un algoritmo, de pensar, de analizar un problema. Si te tardaste 10 minutos en aprenderlo o te tardaste un año, está bien. Solo lo que sí te aconsejaría es que una vez que ya lo domines, ya ahora sí te pongas a implementar lo que hayas aprendido en la parte de escribir código, ¿verdad? Porque igual uno puede ser experto en resolver algoritmos, pero uno quiere ver resultados. Uno quiere ir con su abuelo o su abuela Gertrudis McLaren y decirle, che, boludo, mira, vos que tú me dijiste que no iba a hacer nada en la vida, por fin he hecho un programa, boludo, que resuelve derivadas. Quieres hacer eso, quieres un resultado. Y si te quedas en la parte abstracta, en la parte mental, va a ser un poco difícil que obtengas resultados satisfactorios. ¿Ok? Porque ¿qué pasa con la parte algorítmica? En la parte algorítmica, cuando estás practicando la parte algorítmica, que te pones a hacer diagramas de flujo, te pones a hacer pseudocódigo, en esta parte quizás no puedas hacer programas tan complejos. Puede ser que sí puedas hacer programas que tengan una solución que sea bastante difícil de pensar en ella, pero que no necesariamente sea compleja.
Yo entiendo complejo como algo en lo que se involucran muchas variables, muchos pasos, etcétera, y difícil como algo que es un poco más difícil de llegar a esa respuesta, ¿no? No es algo tan inmediato. Entonces, a lo mejor uno quiere ir evolucionando. Entonces, cuando tú digas, bueno, es que ya estoy haciendo cosas muy fáciles, ya las estoy dominando en la parte algorítmica, bueno, pues ya puedes empezar a implementarlas en la parte de la programación. ¿Ok? Incluso podrías tomarte muy poquito tiempo, por ejemplo, con los algoritmos, con los diagramas de flujo para entender los algoritmos, luego pasarte pseudocódigo, y quizás ahí sí un buen puente para, como lenguaje pudiera ser Python, pero Python tiene sus desventajas, que, por ejemplo, no es un lenguaje tipado, y en la parte de algoritmia es muy importante diferenciar entre los tipos de datos. Y Python, a pesar de que es un lenguaje bastante fácil de aprender, tiene ese problemita, al menos en cuanto a la parte conceptual, ¿va? En cuanto a la parte conceptual, pudiera perjudicarte en el sentido de que a lo mejor te puede marear y todo eso. Entonces, bueno, este sería mi consejo. Espero que te sirva. Si a lo mejor quieres usar un lenguaje de programación para aprender esa parte de la algoritmia, no está mal. No hay un lenguaje de programación perfecto para aprender a programar, porque para aprender a programar no solamente se necesita escribir código, se necesitan más cosas, y esas otras cosas ya no dependen exclusivamente de un lenguaje de programación. Dependen más de esto, de cómo sepamos usar esto. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí este video. Quería hacerlo más en un formato tipo blog, no tanto un tutorial. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya se la saben, denle like y suscríbanse, y nos vemos en un próximo video.